Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Abrimos nuestras Biblias a Juan 14, confiando que están todos bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar ante tu presencia. Señor, te rogamos que por favor bendigas tu palabra, que por favor nos hables, Señor, y que nos desafíes. Señor, que nos ayudes a escuchar tu voz, que podamos conocerte un poco más, poder ver un poquito más de cómo venimos estudiando la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Señor, pedimos que nos guíes en esta tarde y te damos gracias por todo lo que nos das en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el 13 de enero del 2020, una mujer de Oregón salió en las noticias porque vivía como vagabunda, sin hogar, y murió después de ser trasladada de urgencia a un hospital tras sufrir graves problemas respiratorios. Esta mujer se llamaba Catherine Boone y falleció a los 49 años, otra vez viviendo durante años en algunos refugios para indigentes, sin tener ni idea que mientras ella estaba viviendo en esos refugios para indigentes, tenía en su cuenta bancaria una herencia de $900,000 que le había dejado su madre al momento de morir. Luego de la muerte de su madre, esta mujer abandonó todo tipo de contacto con su familia, comenzó a vivir en refugios para gente sin hogar, comenzó a abusar de las drogas y del alcohol. Según las noticias, los documentos judiciales muestran que se intentó contactar a esta señora en múltiples ocasiones para informarle sobre el dinero que tenía a su disposición, que era mucho. Esto incluyó anuncios en los diarios, en Facebook, por teléfono, correo electrónico, tanto a ella como a sus amigos y familiares. Incluso se contrató a un investigador privado para que ayudara a encontrarla, pero tampoco tuvo éxito. Realmente nadie supo acerca del paradero de esta mujer hasta que ella murió en ese hospital. Ahora, cuando vos ves la nota, lo que más llamaba la atención a los periodistas es justamente el hecho de que esta pobre mujer, teniendo todos los recursos para vivir de una manera diferente, hubiese desperdiciado su vida viviendo de la peor manera. En otro caso también, en esas noticias, decía de un hombre que en Estados Unidos también murió debajo de un puente, siendo uno de los candidatos para heredar $19 millones de parte de una tía abuela. Nosotros vemos historias así, historias como estas, y decimos, qué tragedia, realmente. No sé si te tocó vivir de personas que podrían haber vivido de manera completamente diferente, pero decidieron vivir, teniendo todos los recursos, vivir de una manera desperdiciada. Otra vez nosotros vemos historias como estas y decimos, qué tragedia. Qué lástima que no supieron que podían vivir de una manera diferente. Y sin embargo, hermanos, existe una tragedia mucho mayor por las implicaciones eternas que existen. Y es que la mayoría de los cristianos muchas veces vive de una manera completamente derrotada, sin entender que son las personas con más recursos de todo el universo para vivir una vida de victoria y de gozo espiritual. La palabra de Dios afirma claramente, que los cristianos, aquellos que realmente están en Cristo, aquellos que realmente han puesto su confianza en la obra consumada por Cristo en la cruz, son las personas más benditas entre todos los hombres. Son las personas que tienen más recursos a su disposición para vivir de una manera diferente. Y lo hace usando un lenguaje extraordinario realmente. La palabra de Dios muestra claramente y nos recuerda una y otra vez por medio de imágenes sorprendentes lo que Cristo alcanzó por nosotros en la cruz. Lean conmigo, por favor, y vayan a Efesios para que tengamos un atisbo, por lo menos en esta tarde, de todas esas bendiciones que están a disposición del cristiano en este momento por causa de la obra de Cristo. Efesios 1.
Efesios 1, comenzando en versículo 3. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y presten atención al lenguaje que usa Pablo y presten atención a la cantidad de cosas que nombra Pablo que están a disposición del creyente. Dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Hermanos, ¿ven la cantidad de bendiciones que el creyente tiene a su disposición? ¿Ven la cantidad de recursos que tiene aquel que realmente ha confiado en Cristo como su Salvador? Son sorprendentes. Son sorprendentes. Realmente vos podés predicar Efesios, y cuando predicas Efesios podés estar semanas y meses predicando el primer capítulo de Efesios por la riqueza del lenguaje que tiene, diciendo las cosas que nosotros tenemos a nuestra disposición por estar en Cristo. Y sin embargo, hermanos, la gran mayoría de aquellos que se llaman a sí mismos creyentes viven derrotados, o viven agobiados, o viven atados a todo tipo de pecados. Y eso lo digo porque la información está a la disposición de cualquiera. Según las encuestas, y esto es Estados Unidos, porque en Argentina no tenemos este tipo de datos, pero en Estados Unidos, donde hay una mayor cantidad de personas que profesan ser cristianos, tenemos este tipo de datos que dicen lo siguiente. Un estudio de Barna, que es un grupo que se encarga de hacer este tipo de encuestas, muy serio. Según Barna, entre los que son nacidos de nuevo, entre el 32 y 33% de los adultos han sido divorciados al menos una vez. Al menos una vez. En un reporte de Barna también, junto con un ministerio cristiano que se llama Deseos Puros, se encontró que el 54% de los cristianos practicantes reportan consumir pornografía al menos ocasionalmente. Esto es terrible. En ese mismo estudio se nos dice, por ejemplo, que el 22% lo ve semanalmente. Otro dato de otra encuesta de Barna con otro grupo cristiano que se llama Hombres Aprobados, un 32% de hombres admitieron que se sienten adictos a la pornografía. 67% de los pastores dicen haber tenido algún tipo de uso de pornografía. Según Gallup, que es otra encuestadora, el 15,6% de los adultos que se consideran a sí mismos muy creyentes han sido diagnosticados con depresión. Y ese porcentaje aumenta un poco más entre los jóvenes y llega hasta el 18%. Y de entre todas estas personas, el 46% de los pastores en Estados Unidos reportan que han luchado con la depresión durante su ministerio. Vemos una y otra vez personas lidiando con estas cosas, que se llaman a sí mismos cristianos, y nosotros podemos intentar ser pragmáticos y decir, bueno, entonces seguro que no son salvos, pero no es la solución. Primero, que no nos corresponde a nosotros proclamar semejante declaración, no de manera dogmática, pero tampoco provee ningún tipo de solución. Sino que nosotros debemos reconocer que esta es la realidad en la que nosotros vivimos.
Esta es la realidad en la que nosotros vivimos. Creyentes que viven de una manera mundana, sin ningún tipo de victoria en su vida, sin propósitos eternos, sin ser serios en su fe. Hace muy poco unos hermanos me contaban de una conferencia que hubo acá, donde vino predicadores muy, muy buenos, y que la gran mayoría de la próxima generación de jóvenes, en su forma de vestir, en su forma de ser, en su forma de hablar, no tienen ninguna diferencia con el mundo. Y están todos tatuados. Bueno, no hay nada de malo con los tatuajes, vos podés haberte tatuado antes de Cristo, pero en Cristo, tatuándose versículos bíblicos, todas cosas mientras sean cristianas, está todo bien. Imitando al mundo con todos sus pasos. Es una locura. Es una realidad con la que nosotros vivimos, hermanos, lamentablemente. Son personas que no tienen propósito eterno y a la vez, como acabamos de leer nosotros en Efesios, son personas que tienen a su disposición los recursos más impresionantes de parte del Señor por causa de la obra de expiación de Cristo. Y volvemos otra vez a hablar un poquito de lo que vimos la semana pasada, la razón detrás de toda derrota espiritual, la razón detrás de toda esclavitud al pecado es una falta de entendimiento del alcance de la obra consumada por Jesús en Calvario. Cuando Jesús murió en esa cruz, Él proveyó al creyente de todo lo que necesita para vivir de una manera que glorifica a Dios. Lo quiero decir de nuevo eso. Cuando Cristo murió en esa cruz, Él proveyó por medio de su sacrificio de todo lo que necesita el creyente para vivir de una manera que glorifica a Dios. Y es por eso que el Señor fue tan claro en declarar estas cosas a sus discípulos. Es por eso que el Señor es tan claro en dar estas palabras que Él está dando en Juan 14 que nosotros estamos estudiando. Seguimos en esta exposición del Evangelio de Juan, capítulo 14. La semana pasada comenzamos a ver 3 realidades maravillosas que Cristo otorga al creyente por medio de su muerte y su resurrección. Quiero que repasemos un poquitito eso. La primera de estas realidades es la manifestación maravillosa, amorosa del Hijo en la vida del creyente. Jesús dijo esto, dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Cuando el creyente realmente entiende la obra de Cristo a su favor, cuando el creyente considera y piensa y medita en la obra que Cristo hizo por él, entonces lo ama. Lo ama y lo quiere obedecer, desea obedecer al Señor, desea guardar sus mandamientos, desea obedecerlo. La idea de guardar los mandamientos tiene la idea de obedecer de manera puntual. Esto es una vida plena. Esto es una vida llena de felicidad, como dice el Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Es el todo del hombre. Lo que está hablando Jesús acá, el que me ama guardará su palabra, está describiendo el ideal de una persona que conoce a Cristo. Entiende que Cristo murió por él, entonces lo ama y por amor a su nombre se vuelve un esclavo, se vuelve un siervo obediente de Jesús. Pero nosotros vimos la semana pasada también que cuando vivimos de esa manera, el Señor promete algo grandioso. El Señor dice, el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. Esto no significa que Jesús se hace visible, literalmente visible a nuestras vidas. Gracias a Dios que no pasa así, porque cada persona que lo vio en su gloria cayó como muerto. Pero esto es más, Pedro nos recuerda de esto cuando dice, hablando de Jesús, que nosotros, sin haber visto a Jesús, ¿qué pasa? Sin haberlo visto, lo amamos, muy bien, lo amamos. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Porque Jesús promete que a través de los ojos de la fe, por el poder del Espíritu Santo, Él se manifiesta en la vida de aquellos que lo aman y lo obedecen. Él se hace visible a través de la fe. Él se da a conocer de manera personal al creyente. Efesios 3 expande un poquitito esta gloriosa verdad. El apóstol Pablo, cuando está orando delante de los Efesios, dice, le ruego a Él que les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Hermanos, gloria a Dios por semejante bendición que nosotros tenemos. La oportunidad de que el Hijo se manifieste en la vida de aquel que lo ama y que busca obedecerlo. Esto realmente es maravilloso. Sin embargo, no queda ahí. Esa fue la primera realidad maravillosa que vimos la semana pasada. Tenemos 2 realidades maravillosas más en la vida del creyente. Tenemos la realidad maravillosa número 2 acá, la morada amorosa del Padre, versículos 22 al 24.
la morada amorosa del Padre en el creyente. Nosotros perdemos un poquitito de esto porque nos olvidamos un poco de lo que está pasando acá en Juan 14. Pero para el judío, para todo judío, el ideal del mundo es la llegada del Mesías. Es lo que está esperando. En ese reino, todas las naciones se van a someter al ungido de Dios e Israel se va a convertir en cabeza de naciones. La razón por la cual el pueblo judío hoy está luchando, o un sector por lo menos del pueblo judío está buscando edificar el templo otra vez, es porque creen que cuando edifiquen el templo otra vez, el Mesías se va a aparecer. Y cuando aparezca el Mesías, Israel se va a transformar en el centro del mundo e Israel va a ser cabeza de naciones. Y Jerusalén va a ser el centro del universo otra vez. Realmente piensan eso. Y nosotros vemos algo de eso en nuestro pasaje acá. Nosotros vemos acá las expectativas humanas del reino. Porque alguien toma la palabra acá, mientras Jesús está hablando, y lo hace por única vez en la Biblia. La palabra de Dios nos muestra, Juan, nos aclara que este Judas, no el Iscariote. Judas no el Iscariote. ¿Recuerdan? Según el relato de Juan, en este mismo momento, hace muy poquitito tiempo atrás, Judas, el que va a entregarlo, Judas Iscariote, ya se fue. En este momento está hablando con los líderes religiosos, está arreglando todos los detalles para entregarlo a los fariseos. Pero ¿quién es este Judas no Iscariote? Bueno, es uno de los 12. Lo vemos en Mateo 10, por ejemplo, en Marcos 3, pero no es llamado Judas, sino que es llamado Tadeo. Y lo vemos en el Evangelio de Lucas como Judas, hijo de Jacobo, depende de la traducción que tengas, hijo de Jacobo o hermano de Jacobo. ¿Por qué? Porque literalmente dice Judas de Jacobo, o el de Jacobo. Entonces puede ser el hermano o el hijo de Jacobo. Entonces, este hombre, Judas, no el Iscariote, es conocido por la iglesia primitiva como Judas Tadeo, a partir de este momento. Y, por ejemplo, nos dice Eusebio de Cesarea, el historiador de la iglesia, que es uno de los 12, nos cuenta que no es el medio hermano del Señor, no es el autor de la epístola de Judas, sino que es uno de los 12 y posiblemente murió como mártir, según la tradición, en Siria o en Persia. Pero este fue uno de los 12 que vivió con el Señor, fue siguiéndolo durante todo su ministerio y que estuvo con él hasta el fin. Ahora bien, nosotros podemos leer y vemos la sorpresa de Judas, no Iscariote, que está hablando acá. ¿Cómo le habla a Jesús? Jesús está muy, muy solemne diciendo cosas y él de repente lo interrumpe y le dice, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Literalmente está diciendo, ¿qué ha llegado a pasar? ¿Qué es lo que sucedió que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Por qué está tan sorprendido Judas no Iscariote acá? Bueno, algunas cosas que nosotros tenemos que tener en mente, que nosotros por ahí perdemos del contexto inmediato y del contexto histórico. Nosotros estamos en el jueves, a la noche, ya está terminando el jueves, ¿sí? Y estos discípulos, a principio de semana, fueron testigos de la entrada triunfal. Ellos fueron testigos de un evento sorprendente. Ellos vieron a decenas de miles de personas, si no cientos de miles de personas, vitoreando a Jesús, tirando sus mantos, levantando hojas de palmas y gritando, salva ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es el Rey de Israel, reconociendo que Jesús es el Mesías. Ahora, lamentablemente para nosotros que estudiamos de manera expositiva, y digo lamentablemente de una manera positiva, nosotros hemos visto esto en Juan 11 hace meses y meses atrás, pero para ellos fue hace 4 días atrás. 4 días solamente. Entonces, ellos están esperando que Jesús se manifieste. Es más, nosotros vemos aún en el comienzo del libro de los Hechos que ellos están esperando, antes de la ascensión de Jesús, que se manifieste el reino del Mesías. Y lo vemos hablando con Jesús en Hechos 1 y le dicen, Señor, ya moriste, ya resucitaste, ¿cuándo vas a instaurar tu reino? ¿Cuándo vas a restaurar? ¿Lo vas a hacer ahora? ¿Vas a hacer ahora tu reino mesiánico? Y ni saben que falta un montón todavía. Y de manera especial, nosotros tenemos que recordar que ellos son judíos del primer siglo, ¿sí? Y a ver quién se acuerda, ¿qué versión de la ley están usando ellos en sus sinagogas en este momento? La Septuaginta, la versión en griego del Antiguo Testamento. Y el verbo que usa Jesús acá para manifestarse, en la Septuaginta, es usado para una manifestación visible de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 33:13, cuando Moisés le dice a Dios, ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos,
Te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Cuando Moisés ora delante de Dios y dice, te ruego que acá dice nuestra traducción, me hagas conocer tus caminos, es que te reveles, que te manifiestes, que me muestres tus caminos, que me muestres cómo sos, así yo te puedo conocer y yo puedo saber que encontré gracia ante tus ojos. Ese verbo que usa Moisés es el mismo verbo que usa Jesús acá, que dice me manifestaré a él. Y todas estas familias de verbos que provienen de este verbo que usa Jesús acá, siempre se traducen, están relacionados con alguna teofanía, con alguna manifestación sobrenatural de Dios a alguno de los profetas o al pueblo de Israel. Entonces podemos entender la confusión de Judas Tadeo acá, porque él está escuchando las palabras del Señor, que dice un poquitito más, y ustedes me van a ver, pero el mundo no me va a ver, y después dice el Señor, el que me ama, yo me voy a manifestar a esa persona. Entonces dice, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? El Mesías tiene que manifestarse a todo el mundo, porque el Mesías tiene que venir a instaurar su reino. Pero damos gracias al Señor, porque su pregunta lógica para un judío del primer siglo, que esperaba la llegada del Mesías, le da al Señor pie para realmente mostrar cuál es la realidad del reino de Dios. Vean las palabras de Jesús. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Sí, entonces el judío del primer siglo está esperando que el Mesías venga a morar entre el pueblo de Israel para dominar el mundo. Y él dice, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Se dieron cuenta la diferencia que hay con versículo 21? No dice el que tiene mis mandamientos y los guarda, sino que dice, si alguien me ama guardará mi palabra. Mi palabra. Muchas veces se usa como sinónimos. Mandamientos tiene más la idea de obediencia clara, precisa. La idea de palabra tiene idea de guardar no solamente los mandamientos, sino todos los principios y todo el código moral y todas las lecciones que da Jesús. La persona que ama a Jesús guarda la palabra. Súper simple, muy simple Jesús. La persona que ama a Jesús guarda la palabra. Jesús está dejando de lado acá cualquier idea de legalismo, de autojusticia. Entonces unifica la idea de mandamientos, y de palabra, y no se trata de lo que puedo hacer o lo que puedo cumplir. Se trata de entender lo que Jesús hizo, se trata de entender lo que Jesús dijo, amar a Jesús y guardar esas cosas, atesorarlas en mi corazón, todas sus enseñanzas, sean mandamientos o no, vivo de acuerdo con lo que dijo. Es lo que está diciendo Jesús acá. Amar a Jesús significa un compromiso de seguir el camino marcado por Cristo. Vean que acá Jesús está dejando esto bien en claro, que no se trata del reino de Dios sobre todos los hombres, sino que se trata del reino de Dios en algunos hombres, en algunas personas que aman a Jesús. Hablamos un poquito de esto la semana pasada. Jesús dice exactamente lo mismo. Mi Padre lo amará. Este amor ágape del Padre, incondicional, perfecto, objetivamente se enfoca de manera especial en aquellos que aman a Jesús. Entonces, ¿cuándo es que el creyente puede experimentar de la plenitud del amor del Padre en su vida? Jesús es claro acá. Cuando ama a Jesús y por ende guarda su palabra. Otra vez volvemos al mismo principio de la semana pasada, ¿no? Amar la palabra, amar a Jesús, guardar su palabra, pero acá sucede algo fuera de lo común cuando yo amo al Señor y por eso guardo su palabra. Jesús dice, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Jesús dice, tanto el Padre como yo vamos a venir a esa persona y vamos a vivir con Él. Vamos a vivir con Él. Esto es maravilloso, hermano. No sé si es que nosotros estamos tan acostumbrados a leer esto o a escuchar esto o a darlo por sentado con familiaridad que muchas veces escuchamos esto y no se nos mueve un pelo, pero esto es maravilloso. Esto es sorprendente, hermano. Sorprendente. Por causa de la muerte y resurrección de Cristo, ahora el Padre mora en todo aquel que cree en Jesús. Y mora de manera especial, teniendo su morada en aquel que ama a Jesús y guarda su palabra. Esto es algo que enseña el resto del Nuevo Testamento también. Según de Corintios 6, por ejemplo, dice, porque nosotros somos el templo del Dios vivo.
Como Dios dijo, y Pablo acude al Antiguo Testamento, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Primera de Juan. Juan se explaya un poquitito más en cuanto a esto. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. ¿Se dan cuenta de la conexión que hay acá con el amor de Dios? El amor de Dios por el creyente, el amor de Dios en el creyente, Dios morando en el creyente. Ahora, hermanos, quiero que prestemos atención a esto porque esto es sorprendente. Esa palabra que dice acá Jesús, vendremos a él y haremos morada en él. Esa palabra para morar solamente se usa 2 veces en todo el Nuevo Testamento, 2 veces. Y sucede en el mismo lugar, Juan 14. Juan 14. En Juan 14:2, cuando Jesús comienza esta parte de su discurso, él dice, en la casa de mi Padre, recuerdan ahí, muchas moradas. Muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. En Juan 14:2 y acá en Juan 14:23. Entonces Jesús le dice, si recuerdan ese mensaje, ese pasaje en Juan 14, él dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo voy a preparar un lugar, y si voy a preparar un lugar, voy a venir y los voy a buscar y los voy a llevar a mí mismo, y vamos a estar juntos para siempre. Ahora, esto es maravilloso, realmente. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús está diciendo acá? Jesús promete un reino eterno. ¿Sí? Jesús promete un reino eterno. Él fue a preparar un lugar para que moremos con Él para siempre en la casa del Padre. Y decimos, amén, gloria a Dios, es la gloria que nos espera y es la morada eterna que nos espera donde vamos a estar en comunión por siempre con el Padre. Pero mientras tanto, en este mundo, mientras el Señor fue a preparar esas moradas eternas para nosotros, nosotros tenemos la oportunidad de que Dios habite en nosotros, que haga una morada en nosotros, que haga su morada y nosotros podamos experimentar un vislumbre de ese reino en este mundo, en nuestras vidas hoy. ¿Se dan cuenta por qué dije que estas son realidades maravillosas en la vida del creyente? El potencial que existe para el creyente es inigualable, es incomparable, es sorprendente. Al ser humano le fascina la idea de poder. Hay muchas veces que es una fascinación negativa, pero realmente a cada ser humano le fascina la idea de poder. Es por eso que nos encantan los superhéroes. O a la gran mayoría de las personas, por lo menos. Les encantan las películas de superhéroes. Es por eso que tus hijos no andan imitando a políticos, ¿no? Imitan a superhéroes porque les fascina la idea de poder. Vemos a personajes como Superman o el Hombre Araña y decimos, wow, sería sorprendente vivir de esa manera, poder volar, ser rapidísimo, ser como el Hombre Araña, que trepa y después decir, no sé si estaría tan bueno, ¿no? Trepar las paredes. Pero entienden, ¿no? La idea de, wow, si pudiese ser como esa persona. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el creyente puede vivir de una manera totalmente diferente, experimentar el verdadero poder, porque Dios mora dentro de él. Verdadero poder. Poder. No poder para volar, poder. Poder del omnipotente, poder del todopoderoso, que mora dentro suyo. Dios prometió hacer una morada dentro del creyente que lo ama y guarda su palabra. Hasta que llegue ese día en el cual nosotros estemos en el reino del Padre y el Hijo, nosotros podemos experimentar al Padre y al Hijo morando dentro nuestro. Sin embargo, para experimentar de manera plena esa morada, para realmente tener conciencia y disfrutar de esa morada en el creyente, hay una condición, la vemos acá. La condición exclusiva del reino. Vean las palabras de Cristo. El que no me ama no guarda mis palabras. Así de sencillo. Me gusta mucho la simpleza del Señor. La persona cuyos afectos no están volcados hacia Jesús, que su corazón no está cautivado por Jesús, por supuesto que no va a guardar su palabra. No lo va a guardar. Y otra vez, eso no significa necesariamente que la persona no sea salva. No necesariamente. Muchas veces simplemente significa que no fue enseñada correctamente conforme a la palabra de Dios.
Muchas veces significa que no entiende las implicaciones del mensaje de la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio. Y por eso no crece en santidad. Pero la palabra de Dios es de vital importancia para la vida del creyente. Y Jesús no puede enfatizar lo suficiente esto porque encima sigue diciendo: y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Para Jesús es primordial que un discípulo suyo guarde su palabra porque procede del Padre, es su palabra. Es la condición para que el creyente pueda experimentar esta realidad maravillosa en su vida. Hermanos, Jesús no puede ser más claro acá. Si no lo amo, nunca voy a guardar su palabra. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Si no lo amo, nunca voy a guardar su palabra. Pero cuando lo hago, cuando yo entiendo su muerte y resurrección, cuando yo entiendo el precio que Él pagó por mí, cuando yo entiendo su gran amor a mi favor, el amor que se entregó a sí mismo y que se derramó hasta lo último y que me amó hasta el fin, yo lo amo, guardo su palabra y el Padre hace su morada en mí. Es una realidad maravillosa. Es una realidad sorprendente. Una realidad maravillosa que nos enfrenta con ciertos desafíos. Este pasaje nos muestra, hermanos, que muchas veces nosotros somos como el pobre Judas. Nosotros pensamos que tenemos una idea clara del reino de Dios, nosotros tenemos nuestro ideal del reino de Dios, que tiene que ser de cierta manera, que el mundo tiene que funcionar de cierta manera, que Dios tiene que hacer algo maravilloso en nuestras vidas. No lo decimos abiertamente, no nos animamos, pero muchas veces en nuestro corazón pensamos: si Dios me diera la posibilidad de ser su consejero, privado. Y tenemos el tupé de decirlo, ¿no? Qué distinto que andaría el mundo. Sí, andaría distinto para peor. Pero el reino de Dios, por lo menos hoy, es algo mucho más simple. Lo vemos acá, es Dios habitando en el corazón del hombre. Es Dios reinando en la vida del hombre. Es Dios reinando en el corazón del hombre y de esa manera haciéndose manifiesto a un mundo lleno de oscuridad. Es Dios reinando en los cristianos y manifestándose un mundo de oscuridad por medio de aquellos que salvó en Cristo. Sorprendente. Es sorprendente. Entonces te tengo que preguntar, hermano, en esta tarde, ¿es así en tu vida? ¿Es así en tu vida cristiana? Porque es claro lo que dice el Señor acá. Cuando la gente te ve, puede decir: Dios mora dentro de ese hombre o de esa mujer. Dios mora dentro de esa persona. Y no estoy hablando de un santurrón, no de ser un santurrón, un religioso. No la gente que te ve así con las filacterias, ¿no? Y arreglado así, bien fariseo. No. Recuerden, ¿cuál es el contexto del que está hablando acá Jesús? En el texto está hablando de amor. Amor, amor, amor. Constantemente está hablando acerca del amor. El Padre lo va a amar y va a hacer su morada en él. Y si el Dios Todopoderoso, que es amor, mora dentro de la persona, ¿cómo se va a manifestar en esa persona morando? En amor. En amor. El distintivo del cristiano es el amor. La manera en que el cristiano demuestra que es cristiano es por demostrar el amor que procede de Dios. El amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, que no hace nada indebido, de acuerdo a todas las características que vemos en 1 Corintios 13, que siempre he sacado de contexto. Pero todo lo que esa descripción del amor es un reflejo en tu vida. ¿Por qué es lo que implica el pasaje acá? La persona en la cual mora Dios refleja el amor de Dios. Manifiesta el carácter amoroso de Dios. Cuando yo era chico, yo me crié en Tortuguitas. Y en Tortuguitas vos tenías toda una zona que era, nosotros decíamos la parte de las quintas, ¿no? Y era quintas, quintas era zona de casas lujosísimas. Tortuguitas se divide en dos partes. De Ruta 8 para allá, Ruta 8 para acá, que era el barrio. ¿No? Adiviná dónde vivía yo. Ruta 8 para acá. Pero Ruta 8 para allá había un barrio, el barrio de toda esa zona se llama Yaiporá. ¿Sí? Unas casas sorprendentes, re lindas. Y todo asfalto, pinos gigantes, entonces todas las calles, llenas de sombra. Entonces a nosotros de chicos nos gustaba mucho salir a caminar después a la tarde y caminamos todo por Yaiporá porque había sombra, estaba fresquito, muy lindo.
Y muchas veces cuando salíamos con toda la pandilla de chicos, nuestras madres nos acompañaban, salíamos a comer muy, muy saludable, todo. Y entonces, claro, nosotros no teníamos ni idea, pero nuestras madres nos iban diciendo, mira, esta casa es de este actor famoso. Y yo, sí, era de alguien con mucha plata, ¿no? Y esta casa es de tal futbolista, porque estaban todos los autos nuevos ahí, todos, wow, qué buenísimo. Sí, obvio. La casa de un millonario es evidente por su lujo, por su ostentación, por su fachada. La casa de Dios, la morada de Dios en el creyente, es evidente por el amor. Es lo que se manifiesta. Es así en tu vida. Porque es lo que dice Jesús acá. Cuando el Padre mora en tu vida y tiene el control absoluto de tu vida, se manifiesta en amor. Otro desafío que surge acá y te pregunto, ¿guardás la palabra de Jesús? ¿Guardás la palabra de Jesús? Es una de las preguntas más importantes de toda tu vida. ¿Guardás la palabra de Jesús? Es el agente santificador. Es lo que Dios usa para hacernos crecer en amor. Es lo que usa Dios para santificarnos en amor. Es por eso que Jesús va un poquito más adelante, en capítulo 17, va a orar por nosotros en lo que nosotros conocemos como la oración sumo sacerdotal. Él va a orar por nosotros y Él va a decir, Señor, por favor, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque la palabra de Dios es lo que Dios usa para santificarnos. Realmente no podemos hacer demasiado énfasis en esto, pero voy a decir esto, si vos amás a Jesús, guardás su palabra. Amén. Si amás a Jesús, guardás su palabra. Y acá voy a ir un poquitito más profundo. ¿Sí? Un par de desafíos acá. Si amás a Jesús, guardás su palabra. No las capturas de pantalla de estados de otras personas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Si vos amás a Jesús, guardás su palabra. No guardás y compartís reels de otras personas predicando. Guardás su palabra. Si amás a Jesús, guardás las palabras de Jesús. ¿Sí? No guardás las palabras de MacArthur. No guardás las palabras de Paul Washer. No guardás las palabras de Miguel Núñez. Y Dios no permita, no guardás las palabras del pastor Javier. Guardás la palabra de Dios. Guardás la palabra de Cristo. ¿Se entiende? No hay nada malo con escuchar mensajes, a mí me encanta escuchar mensajes, pero es primordial para la madurez, el crecimiento, la santidad, el crecer en amor del creyente, que tenga su tiempo personal con la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios y creciendo de manera personal en la palabra de Dios. Es primordial. Ninguno de nosotros aceptaría comer un plato de comida, te lo traen así, todo uniforme, todo raro, y preguntás qué es esto, y viene el mozo y dice, no, es comida masticada, ya te la serví masticada, para ahorrarte el trabajo de masticar. Para hacerte más fácil la tarea, es un asco, pero me pareció una buena ilustración. Es un asco, ¿verdad? Nadie hace eso. Bueno, las madres algunas veces, o un padre, cuando tenés un bebé, o un hijo que está comiendo, ha pasado, ¿no? Que tu hijo mirá, está rico, pum, y te lo mete de prepo, ¿no? No te queda otra, pero nadie lo haría de manera consciente, nadie lo haría por otra persona que no sea tu hijo chiquito. Nadie comería comida predigerida. Amén, por favor digan amén. Pero vivimos de mensajes de otros, vivimos de la opinión, de la palabra predicada de otros. Nosotros somos hombres que no somos infalibles. Nosotros podemos equivocarnos. Los pastores se pueden equivocar. Parece que no, pero sí, todo el tiempo. Se pueden equivocar. Balance acá. No es pecado escuchar predicaciones de otros. Es una gran bendición. Es una gran bendición. Pero te roba de uno de los placeres más impresionantes que tenés como hijo de Dios, que es saborear por vos mismo
de los deleites de la ley del Señor. Es sorprendente. Cuando estudias la palabra de Dios por vos mismo, por tu propia cuenta, y empezás a hacer conexiones y decís, Dios me ama de esta manera. Dios hizo esto y liberó a Israel de esta manera. Mirá qué grande que es Dios. Dios me amó de esta forma que se entregó por mí. Dios me perdona de esta manera. Este es el alcance de su gracia por mí. Es tanta su misericordia por mí. Eso no lo vas a tener por lo que te dicen otros. Eso lo tenés que descubrir por vos mismo. Y te garantizo que cuando saborees lo que enseña la palabra de Dios, no vas a querer otra cosa. Los mensajes de otros, los libros de otros van a ser secundarios. Porque vas a entender por vos mismo. No hace falta ser un erudito del griego y el hebreo. Simplemente se trata de leer la palabra de Dios, de ocupar tiempo pensando en lo que lees. De eso se trata, meditar. Y Dios va a obrar en tu vida. Dios va a obrar en tu vida, porque es lo que Él promete. La Biblia promete eso. Por eso la palabra de Dios nos dice que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Lo promete en Salmo 19. Lo promete claramente. Y vos por ahí decís, bueno, pero yo no me acuerdo, soy duro para entender, soy medio un zapallo, me fue siempre mal en la escuela. Y la palabra de Dios dice, seguí leyendo la palabra de Dios, seguí meditando en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo. No vas a ir a trabajar a la NASA, posiblemente no, pero vas a conocer el corazón de Dios. Y no hay nada que se compare a un cristiano que conoce a su Señor. Es interesante en el ejemplo que di en la introducción de esta pobre mujer que murió así. Su padre, el abogado de su madre la buscó para hacerle saber que tenía una herencia. Su padre la buscó para decirle, vos sos bienvenida para vivir con nosotros en nuestra familia, te estamos buscando. Pero ella dijo, no, y no. Ni siquiera sabía la herencia que tenía. Le dio la espalda a todos, vivió en sus malas decisiones y nosotros decimos, qué tristeza, su vida podría haber sido diferente. Tenía recursos, tenía gente que se interesaba por ella. Y nos olvidamos, hermanos, que la vida del creyente es posible reflejando a Cristo. Una vida diferente es posible para el creyente. Una vida totalmente diferente al mundo es posible para el creyente. Todo aquel que ama a Cristo y guarda su palabra en amor puede experimentar la morada de Dios dentro de sí. Es una promesa que da Dios a todo aquel que conoce a Cristo. Tal vez estás acá y no conoces a Cristo. Tal vez estás viendo esta transmisión y no conoces a Cristo. Entonces estás sufriendo los efectos del pecado, del pecado en el cual todos nacimos. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios perfecto, como leíamos al principio hoy. Dios es un Dios que no puede morar con el pecado, un Dios que la maldad no tiene lugar con él. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios perfecto. Y nosotros nacemos pecadores, eso nos pone en un problema gravísimo, porque ninguno de nosotros puede justificarse delante de Dios. Ninguno de nosotros puede permanecer de pie delante de un Dios que es santo, puro y perfecto. Sin embargo, Dios allanó el camino para que las personas puedan venir a Él. Dios envió a Jesucristo. Jesucristo vino a morir en nuestro lugar. Siendo Dios, Él se hizo hombre. Él vivió una vida perfecta. Él cumplió con toda la ley. Y siendo Dios, Él también fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió en una cruz cargando con tu pecado y el mío. Cristo murió para que nosotros podamos tener vida eterna. La palabra de Dios promete, de la misma forma que promete esto a los cristianos. Aquel que todavía no conoce a Cristo le promete que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, sino que tiene vida eterna. Si no conoces a Cristo hoy, arrepentite de tus pecados. Date cuenta que sos un pecador que está separado de Dios por su pecado. Date cuenta que Jesús pagó por tus pecados y venía a Cristo hoy. Venía a Cristo hoy y Él te va a salvar. Hay una realidad terrible y es que Dios es el juez de toda la tierra. Y como juez tiene que condenar cada pecado que tenemos nosotros en juicio. Y cada persona va a tener que estar de pie delante de Dios con dos opciones. O pagando por sus propios pecados en el infierno para siempre, o siendo revestido de la justicia de Cristo, que pagó por tus pecados en la cruz. No deseches el amor de Dios que pagó por tu culpa. Vení a Cristo hoy. Arrepentite de tus pecados. Vení a Cristo hoy. Cree en Él como tu Salvador, como tu Señor. Viví de acuerdo a lo que Él quiere para tu vida. Él va a darte perdón y vida eterna. Vení a Cristo hoy. Y si sos cristiano, tal vez surge la pregunta.
Bueno, el Señor habla de su palabra, habla de amar su palabra, pero ¿cómo hago para entender la palabra de Dios? No puedo, no tengo la capacidad para hacerlo. Bueno, bienvenido al club. Gracias al Señor por este pasaje que nosotros tenemos, porque justamente a continuación vemos la tercera realidad maravillosa. Realidad maravillosa número 3, que es la guía sabia del Espíritu Santo. Versículos 25 y 26. El Señor dice, estas cosas les he dicho estando con ustedes. Literalmente el verbo acá significa mientras permanezco, mientras habito con ustedes. Lo que recuerda que muy pronto Él ya no va a estar entre ellos, pero también sirve para introducir la siguiente promesa en cuanto a la venida del Espíritu Santo y su ministerio. Nuestro texto nos dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Este pero nos demuestra que las cosas van a ser diferentes cuando Jesús no esté y cuando llegue el Paracletos, el fortalecedor. Esta es la primera vez que Jesús llama al Paracletos, lo llama el Espíritu Santo. Lo vimos al principio de Juan, pero fue Juan el Bautista el que lo nombró así. Pero estas palabras dejan en claro cómo es la economía dentro de la Trinidad, ¿no? Cómo se mueven Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro de la economía de la Trinidad. Antes de ir ahí, un poquitito sobre su nombre. El Señor dice, pero el Espíritu Santo, ¿sí? Y literalmente, en griego, se usa 2 veces el artículo. Es el Espíritu, el Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es santo como Dios es santo. Como solamente Dios puede ser santo porque el Espíritu Santo es Dios. Cuando el Señor se refiere al Espíritu Santo, usa un pronombre masculino singular. Es Él, es una persona, no es una fuerza. La gran mayoría de las sectas cristianas, Testigos de Jehová, mormones, dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, un poder que Dios da para capacitarte. El Espíritu Santo es una persona, es Dios, el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. Y va a llegar en respuesta a la petición del Hijo al Padre. El Padre enviará en mi nombre, yo voy a pedir al Padre y Él va a enviar al Consolador, dice el Señor. No es un reemplazo de Jesús necesariamente, sino un emisario enviado por el Padre en el nombre de Cristo, a pedido de Cristo, de la manera que Cristo también es un emisario enviado por el Padre para nuestra salvación. Durante 3 años el Señor ha estado enseñando a sus discípulos, compartiendo con ellos, impartiendo la palabra de Dios, explicándoles la palabra de Dios. Y sin embargo, nosotros vemos ahora, al final de su ministerio, que ellos no tienen ni idea, no entienden nada, pobres. Y es una realidad que el apóstol Juan nos recuerda una y otra vez. Lo vimos en Juan 2:19, lo vimos en Juan 12:16. Ellos no entendieron. Y Juan dice, Jesús hablaba de esto, pero ellos no entendieron. Pero cuando Cristo fue glorificado, o cuando Cristo resucitó, ellos entendieron cuál fue la diferencia. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Que llegó el Espíritu Santo, que vino el Espíritu Santo a sus vidas y por eso su vida fue diferente. Cuando el Espíritu Santo venga a morar en ellos, las cosas van a ser diferentes. El Señor dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Jesús describe el ministerio y el papel del Espíritu Santo con 2 palabras, enseñar y recordar. Una vez que Cristo sea resucitado y glorificado, el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, va a enseñarles todas las cosas referentes a Jesús y a su obra, va a recordarles sus palabras, va a darles la capacidad de asociar todo lo referente a Cristo con los escritos del Antiguo Testamento. Y nosotros vemos la promesa que da Jesús acá, exclusivamente, en contexto, es para los 12, ¿sí? Especialmente para aquellos que van a escribir la palabra de Dios. Pero también en aplicación es para el creyente, porque estas son promesas para nosotros también. El Espíritu Santo enseña y recuerda al creyente todo lo relacionado con Dios que está revelado en su palabra. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque el resto de las epístolas nos dicen que es así. Por ejemplo, en 2 Corintios 2, el apóstol Pablo dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ven otra vez la conexión de la revelación de Dios a una persona que lo ama, siempre con su palabra? ¿Sí? Cosas que el mundo no entiende, cosas que el mundo no conoce, Dios la tiene para aquellos que lo aman, y lo hace como, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu.
porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Es sorprendente como lo explica Pablo. El potencial que nosotros tenemos como creyentes. El potencial que tiene el creyente que tiene su vida rendida al Señor, dependiendo del Señor, dependiendo del poder que está en Él, que viene de parte del Señor. El Nuevo Testamento nos muestra cómo funciona este potencial. El Nuevo Testamento nos explica y nos muestra algo de ese potencial. Lo vemos en la vida de Pedro. Vamos a estudiar un poquito los detalles un poco más adelante, con el arresto y la crucifixión y el juicio de Jesús. Pero el apóstol Pedro, hasta acá, habiendo estado con Jesús, fue un desastre. Esta última noche va a hacer cosas terribles. Va a negar a Jesús. Va a escaparse. No va a dar la cara, va a estar encerrado. Y no solamente eso, cuando estudiemos Juan, al fin de Juan, llega un momento que ve al Señor resucitado, que sabe que el Señor resucitó, y aún así dice, bueno, chao, me voy a pescar. Y cuando nosotros estudiemos eso, vamos a ver que no está diciendo, bueno, voy a tirar una caña para ver si saco algo para comer. Está diciendo, me voy a trabajar de pescador otra vez. Entonces, sí, dale, Pedro, el Señor tiene que venir y hacer un desayuno y otra vez recomendarlo y enviarlo otra vez a cuidar a sus ovejas y apacentar a sus corderos otra vez. Pero el día de Pentecostés pasa algo sorprendente. Pedro, el negador, Pedro, el cobarde, Pedro, el que siempre está haciendo lío, de repente se para y predica un mensaje enfrente de todos sus enemigos. Y lo hace citando las palabras del Antiguo Testamento, lo hace citando a Joel. Y dice, esto es para que se cumpla, y con osadía y con valentía le dice a los judíos, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron al Mesías, arrepiéntanse. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo vino a morar dentro de Pedro. Lo vemos en la vida de Pablo. Tal vez no pensamos nosotros en Pablo de esta manera, pero lo vemos en la vida de Pablo. Pablo, judío de judíos, fariseo de fariseos, un erudito, una persona que tenía grabado en piedra en su cerebro toda la Escritura. Antes de Cristo, Pablo conocía de pe a pa todo el Antiguo Testamento. Todo. Te lo podía citar de memoria, libro por libro. Nuestro querido pastor Enoch, que está en la presencia del Señor, un poroto a lo de Pablo, realmente. Pablo conocía la palabra de Dios como nadie. ¿Pero qué estaba haciendo? Persiguiendo a la iglesia, respirando amenazas en contra de los creyentes, metiendo presos a nuestros hermanos, enemigos de Cristo, hasta el camino a Damasco, cuando el Señor se apareció en toda su gloria y él fue salvo. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y a partir de ahí, una transformación completa. Cuando lees el libro de Romanos, cuando lees Efesios que nosotros leemos, cuando lees las epístolas de Pablo, decís, ¿cómo hizo este tipo para escribir estas cosas? Bueno, sí, la inspiración del Espíritu Santo. Pero el conocimiento que tenía de la palabra de Dios, potenciado, empoderado por el Espíritu Santo que ahora moraba en él. Sorprendente. Y Jesús ya dijo, porque ya lo prometió, se lo prometió a los discípulos, es una realidad de nuestras vidas, que el Espíritu Santo está morando dentro nuestro hoy. Y por lo tanto, cada uno de nosotros puede disfrutar del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es la iluminación de su palabra, entre otras cosas. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando meditamos, cuando memorizamos la palabra de Dios, le damos un arsenal al Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas. Le damos un arsenal para que nos guíe en el camino de Dios. Nos enseña quién es el Señor, lo que Él quiere de nosotros. Entendemos por el poder del Espíritu Santo la revelación de Cristo. Entendemos a Cristo en su gloria. Eso nos fortalece, nos exhorta, nos anima a obedecerlo. El Espíritu Santo nos recuerda quién es Dios. Nos recuerda quién es Jesús, la obra que Él hizo, lo que alcanzó por su muerte y resurrección. El Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos nosotros ahora.
¿Cuál es nuestra nueva posición como nuevas criaturas en Cristo? Salvos por gracia, llamados a ser luz en este mundo, parte de la familia de Dios por gracia. Todas esas cosas sobre el Espíritu Santo en nuestras vidas en la medida que nosotros nos apropiamos de la palabra de Dios y meditamos en la palabra de Dios y crecemos en conocer la palabra de Dios. Y otra vez pensaba, estas son realidades maravillosas en nuestra vida, hermanos, estas son realidades maravillosas. Y nosotros muchas veces por miedo muy común entre nosotros, ni siquiera hablar de estas cosas. Y el Espíritu Santo queda relegado. Hay un libro, lo leí hace mucho tiempo atrás, me gusta mucho, se llama El Dios Olvidado, hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Porque dentro de círculos como los nuestros, la gente realmente no habla mucho del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene miedo de ser tildado de carismático. Y si vos nombrás al Espíritu Santo y dices, no, nosotros no hablamos del Espíritu Santo. Sí, está en la Biblia, si entendemos, sabemos, pero no hablemos del Espíritu Santo. Y hermanos, es el miembro de la Trinidad que en este momento está orando en nuestras vidas para enseñarnos y para recordarnos la palabra del Señor. Y nosotros decimos, no quiero saber nada del Espíritu Santo, no quiero pero una vida guiada por la sabiduría del Espíritu Santo es posible. Es posible. Pero es como dice Santiago, ¿no? Tenemos que pedir al Señor que nos guíe y pedir con fe, no siendo de doble ánimo. Tenemos que pedir al Señor que el Espíritu Santo y su sabiduría nos guíen. ¿Por qué? Porque el Señor lo promete. Es una promesa que el Señor dio y es una realidad que la muerte y resurrección de Cristo hizo posible en la vida del creyente. Una vida espiritual, una vida en poder es posible para el creyente cristiano. Otra vez, no dejes que el mundo te engañe, no dejes que la tradición te engañe, no dejes que Satanás te engañe. Una vida diferente es posible. Una vida que va creciendo de victoria en victoria es posible porque el Espíritu Santo mora dentro nuestro. Y es todopoderoso porque es Dios. Es Dios. Las encuestas que nosotros vemos al principio son tristísimas. Porque son personas, otra vez, como el ejemplo de la casa, que dicen, sí, el Espíritu Santo mora dentro mío. Y es lo mismo que le digas a Superman, bueno, Superman, si tuviéramos a Superman, no, hacete un truquito. Da una vuelta al mundo en 2 microsegundos, ¿no? Porque sos Superman. Y te dice, no puedo. Hoy no. Me duele un poco la espalda, hoy no. Bueno, Superman, volá. Dice, no, hoy no. Hombre araña, por favor, tirá un poquito de telaraña. No, o sea que hoy hoy no. Pero hermanos, si nosotros viésemos un superhéroe que no manifiesta sus poderes, diríamos, este es un chantapufi, ¿no? Pero sin embargo nosotros estamos tan acostumbrados a personas que se llaman a sí mismos cristianos y viven carnalmente. Hay una incongruencia ahí. Si yo digo que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive dentro mío, y la promesa ahí es que vivificará mi cuerpo mortal, y vivo como vive el mundo, es una inconsistencia total. Porque Cristo está prometiendo acá que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a recordar la palabra de Dios para que nosotros podamos vivir de una manera que lo glorifica. Hermanos, la obra consumada por Jesús nos provee de realidades que nosotros podemos experimentar de manera tangible. Estas son verdades, son realidades en nuestra vida hoy. La manifestación de Jesús en nuestras vidas, la morada del Padre en nosotros, la guía omnisciente del Espíritu Santo en nosotros, es sorprendente. Es sorprendente. Nosotros podemos vivir para la gloria de Dios, en el poder de Dios, por la gracia de Dios, de una manera completamente diferente al mundo, porque Dios nos dio todos los recursos que necesitamos en Cristo. Él nos dio todo lo que necesitamos para vivir una vida que lo glorifica. Todo, absolutamente todo. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, pero Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Él nos dio absolutamente todo para que nosotros vivamos de una manera que lo glorifica. Todo. Cuando veía la nota sobre la muerte de esta mujer, empecé a investigar bastante y fui hasta el video donde hacían las entrevistas a los familiares.
no a la familia, sino al padre específicamente, y a algunos vagabundos que vivían con esta mujer. Pero cuando veía esto, estaba en la entrevista que se le hizo a su padre. Estaba realmente, pobre hombre, lloraba, lleno de tristeza. Y él dijo esto, dijo en un momento, hice lo que pude, pero simplemente llegó un momento en el que me rendí y dije, ya está, y dejé de buscar, y dejé de hacer algo por ella. Simplemente me rendí, dejé de buscar. Y él dijo, tal vez podría haber hecho algo más. Y ahí fue que se quebró y se puso a llorar. Pero hermanos, no es así con Dios. No es así con nuestro Señor. Él hizo todo por nosotros. Él nos dio absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida que lo glorifica. Estas realidades están a tu disposición hoy. Y te lo voy a decir de esta manera, tu Dios no se rinde con vos, no se rinde conmigo. Su paciencia es infinita, su misericordia es infinita, su amor por nosotros es infinito. Y si vos no estás viviendo de esta manera todavía hoy, o estás tambaleando en tu vida cristiana, estas realidades todavía están a tu disposición. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque están escritas en la palabra de Dios. El Señor se ocupó de dejarlas plasmadas en nuestras Biblias para que nosotros sepamos que están a nuestra disposición para vivir de una manera diferente. Estas realidades son nuestras por medio de la obra de Cristo en la cruz. Amén. Dios nos concede, hermanos, disfrutar de Cristo, disfrutar del Padre morando en nosotros, disfrutar de la obra y de la guía del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos reflejar a Cristo en este mundo en oscuridad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque realmente nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado, por medio de toda tu palabra, todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios tan bueno con nosotros, que no solamente te encargaste de nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo, nos elegiste para salvación, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, sino que también hoy nos das a tu Espíritu Santo para que more dentro nuestro, para que nos guíe a vivir como tú quieres que vivamos. Padre Santo, tú, por medio de tu palabra, haces que Cristo se manifieste a nosotros. Tú mismo, Padre, prometes acá en este pasaje que vas a morar en nuestros corazones. Señor, nosotros como creyentes realmente somos los más bendecidos de toda la tierra, de todo el universo. Pecadores salvos por gracia que tienen hoy la oportunidad y el privilegio de tener al Dios todopoderoso y eterno morando dentro de sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro del creyente. Qué maravilloso, Señor. Qué realidades maravillosas que nos das en tu palabra. Señor, pedimos perdón porque muchas veces no reconocemos estas verdades. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nosotros vamos en contra de estas verdades para vivir como nosotros queremos. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a tomar provecho. Qué triste sería llegar a tu presencia en aquel día del tribunal de Cristo y que nos demos cuenta que desperdiciamos nuestra vida por no vivir de esta manera, por no disfrutar, por no experimentar en nuestras vidas la manifestación de Cristo y la morada del Padre y la guía del Espíritu Santo. Qué tristeza. Señor, guárdanos, Padre, que nosotros podamos vivir de una manera que te glorifica a ti, que nosotros podamos vivir enfocados en ti, que nosotros podamos vivir, Señor, rendidos ante tu santa y preciosa voluntad. Guárdanos, Señor. Guárdanos y ayúdanos a crecer en santidad. Ayúdanos a manifestar tu amor a los demás, a nuestra iglesia, a nuestras familias, a nuestros familiares y amigos que no te conocen. Ayúdanos a ser personas en las cuales tu amor se manifiesta. Te damos gracias, Señor, por todo, absolutamente todo lo que la obra consumada por Jesús
nos dio. En su nombre precioso y bendito te pedimos estas cosas. Amén.